Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lógicamente agradeceros a todas vosotras y a todos vosotros vuestra asistencia en esta tarde que te recordaba París por la lluvia, como me decías, ¿no? Y agradecer también especialmente y lógicamente a Evelyn Mesquida el que os haya tenido, el poder acompañarnos esta tarde para dialogar aquí, en este acto organizado por el Ateneo Republicano de Zaragoza, al que me honro en pertenecer. Bueno, un poco la dinámica del acto va a ser sencillamente que yo haga una muy breve presentación, permitirás, Evelyn, que sea muy breve, y que después, bueno, le vaya haciendo una serie de preguntas para dar posteriormente paso al coloquio, ¿no? Bueno, en esa, como decía, breve presentación de Evelyn, es decir, que es, seguramente todas y todos lo sabéis, ella es periodista y escritora, nacida en Alicante, donde ahora reside desde hace, me decías, 3 años más o menos, y que ha pasado pues prácticamente la mitad de su vida en París, residiendo en París, quiero decir, ¿no? Naciste en los primeros años de la posguerra, con lo cual quiere decir que en París por lo menos una cuarentena de años has estado, ¿no? Ella, como periodista, colaboró en distintos medios, especialmente con referencia a los medios españoles en Interview y en la revista Tiempo. Y bueno, puedes ir complementando lo que desees, o sea, que sea el diálogo fluido y demás. Sí, trabajaba para el Grupo Z, y el Grupo Z tenía los dos periódicos, las dos revistas y otras. Y yo trabajaba para el grupo, pero esencialmente 15 años para Interview, en la primera época de Interview, y 15 años en la revista Tiempo hasta el final. Muy bien. Bueno, y especialmente, bueno, y ahí además hiciste muchas entrevistas también, ¿no? O sea que, aparte de los reportajes y demás, entrevistas y con personajes muy conocidos en distintos ámbitos, ¿no? Desde el mundo de la pintura, si no recuerdo mal, una entrevista a Dalí, hasta el mundo del cine también, si no recuerdo mal, con Kirk Douglas. Muy bien, y muchos más. Y Sociales, por ejemplo, y Jean Moreau, y Truffaut. Muy bien, por eso, dentro de sangre. Bueno, y especialmente también aquí en España conocida, aparte de por sus trabajos periodísticos, por su obra como escritora, con publicaciones en distintos libros colectivos, pero también en libros específicos personales y particulares de ella, donde el primero fue el que quizás es el más conocido, el que más ha difundido, que es del año 2010, la primera edición. 2008, que es el de la 9, Los españoles que liberaron París, y con prólogo de Jorge Sempul, ¿no? Y como digo, es el más difundido y sobre el que luego iremos haciendo comentarios, ¿no? A esta obra han seguido ya más tardíamente otras dos, una con el título Y ahora volved a vuestras casas, que esa es del 2020. Sí. Del 2020. Y ahora volved a vuestras casas, también está editado por B. Sí, luego si te parece, porque vamos a comentar los otros, ¿no? Digo, ¿Te parece un poco raro? Sí, no. Hace referencia además a una, si no recuerdo mal, a una frase de Gaulle, precisamente en uno de sus discursos, concluida la guerra, y además es muy significativo, ¿no? En cierto modo viene a decir, bueno, ya habéis combatido, ya hemos ganado la guerra, ya hemos derrotado al fascismo, y ahora os toca volver a vuestras casas. Nosotros ya nos ocuparemos de gobernar, pero vosotros ya habéis hecho
el trabajo que teníais que hacer. Viene a ser más o menos, ¿no? O de interpretación al menos, ¿no? Y por último, digo, dentro de esta trilogía, que como veremos tiene, yo lo comentaba con Evelyn, ¿no? Para mí tiene muchos nexos de unión, todo, tanto en el fondo como en la forma. Los tres libros, casi podríamos decir que constituyen un tríptico o una trilogía, ¿no? Que es El cementerio de los locos, La vida extraordinaria de Francesc Tosquelles, que este es del 2023. Y, bueno, como digo, forma, y es también sobre un exiliado republicano español. Luego también comentaremos si dará tiempo para todo, si lo hacemos con cierta brevedad, ¿no? Digo, para cada uno de los libros, que cada uno merecería evidentemente todo un coloquio por sí mismo, pero que al ser los tres, yo creo que conviene por esos nexos, exactamente, y por esos nexos de unión, y entonces en la medida en que se sea capaz de sintetizar, ¿no? Este era un militante del POM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, de André Unín y Joaquín Maurín, y un psiquiatra que dirigió los servicios psiquiátricos republicanos durante la Guerra Civil, ¿no? Bueno, y tú le llamas eso la vida extraordinaria, porque además creo que es así, ¿no? En cualquier caso, decía que hay una serie de nexos de unión, tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, porque todos ellos tienen como enlace esencial el tema del exilio republicano en Francia y no solo de los exiliados como tal, ¿no? Sino de la lucha que mantuvieron permanentemente en contra del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que eso sería como línea de encarce esencial. Y en cuanto a la forma, por el tipo de tratamiento, donde vas contando, a mi juicio, con una prosa muy galana y muy ágil, y que se lee fenomenalmente bien, pero vas contando un poco la historia en general, tanto de la 9 como de distintas historias de esos luchadores en las distintas zonas de Francia, seleccionando algunas de ellas, o la propia vida, como digo, y el entorno republicano en torno a ese exiliado que es Francesc Tosquelles, ¿no? Y la forma, además de contar ello, después es numerosas entrevistas con, o bien en algunos casos, desgraciadamente no muchos, y digo lo del desgraciadamente porque muchos ya habían muerto, ¿no? Pero bien con protagonistas directos o bien con familiares en la mayor parte de los casos. Entonces es un poco la forma de organización. Bueno, pues si os parece y si te parece, me vas a permitir que ahora te cambie el oficio y actúe yo de periodista, Espero que al concluir, no digo que me des el carné, pero al menos que no me quites el de identidad. Bueno, digo para hacerte así algunas preguntas y coloquiando, ¿no? Bueno, el primer libro, como decía, es el de la 9, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar es que, un poco doble, ¿no? ¿Hasta qué punto existía, cuando inicias esas investigaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto existía un conocimiento de lo que había representado la 9, de su propia lucha contra el fascismo, de ese ser los primeros que llegan al Ayuntamiento de París con Amado Granell? ¿Y qué grado de conocimiento había sobre ellos, bueno, no solo a escala de investigación, sino entre el público en general y el público francés más especialmente, ¿no? Y doble, yo te diría casi como doble pregunta de inmediato es, ¿qué es lo que te lleva a ti? ¿Qué es lo que te motiva? Los porqués, los cómo y hasta los cuándo, si es posible, de investigar la 9. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, y mil gracias también por tus palabras. Voy a comenzar con una anécdota que aparentemente no tiene nada que ver con las preguntas que me has hecho. En el 2009, el libro apareció la 9 en el 2008, y en el 2009 fui a presentarlo, me invitaron para presentarlo en Santander. Y en Santander, cuando había bastante gente, bastante todo, pero cuando yo me dirigía hacia el estrado, llega una señora con cierta edad también, y me dice, ¿es usted la autora? Y digo, sí. Y me coge, me abraza y me dice, muchas gracias.
porque para el libro, dice, porque hasta que he leído el libro, yo que he tenido familia, siempre creí que se habían marchado, que se habían cruzado de brazos y que nos habían dejado aquí. Para mí fue impresionante lo que dijo. Le dije, es verdad que yo mismo ignoraba tanto antes de comenzar a trabajar en ellos de ese exilio español, teniendo en cuenta que fueron en unos meses más de 500.000 personas que cruzaron la frontera. Y esto naturalmente llega después de que yo ya había hecho el trabajo y había descubierto la presencia de este exilio, de estos hombres y mujeres que salieron. Mi propia historia con ellos, aunque siempre naturalmente, digamos, el mundo en el que yo trabajaba y lo que le interesaba a la revista no estaba, digamos, todavía muy afincado, aunque es verdad que la primera época de Interviú abrió muchas puertas a entrevistas y a la presencia, digamos, de un mundo republicano y de un mundo de exiliados y de un mundo, es decir, daba voces a los unos y a los otros de otra forma, después de la muerte de Franco. Pero yo misma fue en 1998. En 1998 propongo a la revista porque al año siguiente iban a ser los 60 años del final de la Guerra de España. Y entonces les propuse hacer algún reportaje sobre cómo habían vivido ese exilio español, todas las tendencias políticas que habían ido, de los libertarios a los comunistas, socialistas, republicanos, en fin, diversos, que pudieran decir cómo habían vivido ese exilio. Y la revista lo aceptó y además propuse al mismo tiempo 3 o 4 reportajes más y los aceptaron todos. El otro era los campos de concentración franceses, que curiosamente estamos en el 2025, pero en 1998 estábamos largos, es decir, no se hablaba todavía de muchísimas cosas y ciertas cosas estaban como todavía un poco ocultas, faltaba todavía hablar, estaba abriéndose. De los campos de concentración, que habían sido muy importantes en Francia, se ignoraba bastante, en España era una lógica, pero que en Francia, bueno, el caso es que comienzo a trabajar sobre todo ello y empiezo con ellos mismos, con sus voces, comienzan a contarme y yo comienzo a oírlos y yo comienzo a comprender lo que había sido también la vida de estos. Y a través de ellos, a través de los campos de concentración que me van contando, a través de los campos de concentración, Mauthausen y todo, que comienzan a aparecer también de forma concreta era, yo estuve allí, yo viví esto. Bueno, hice una serie de reportajes y en ese contexto me doy cuenta también, porque uno de ellos me habla y me aparece estos hombres de la 9. En este no están las fotografías, bueno, lo siento. El caso es que me enseñan una foto que está aquí muy pequeñita. Alguna de ellas es una foto que representa y ha representado luego en todo lo que ha ido saliendo la 9, que podría decirse que era una foto de soldados. Para mí era una foto de soldados, que podían haber estado todos los que han hecho el servicio militar y todo esto, podían haber estado en cualquier sitio. Pero esta foto, el exiliado que me lo cuenta y que me dice que uno de sus amigos estaba allí, es esta foto que está ocultada por él. Por el título me dice, esta foto, porque yo digo, ¿estaba usted allí? Me dijo, no, esta es la foto de los que liberaron París. Los que liberaron París, pero no dijo la 9, porque era en aquel momento, hasta aquel momento, se le llamaba la 9ª, porque era la 9ª compañía. Y entonces me dice, esta foto está hecha en Inglaterra, es una compañía francesa, los soldados están vestidos con uniforme americano, pero son españoles. Naturalmente, ignorancia total, sorpresa total, y cuando me dice son ellos los que entraron los primeros en París, inmediatamente dices, pero
¿qué hacen estos españoles en Inglaterra vestidos de americanos en una compañía francesa? Y enseguida te dice, si encontrara alguno de estos hombres que me contara la historia, que pudiera contarme, si quedara alguno vivo. Y me lancé a buscarlos, simplemente a buscarlos. Y fue poco a poco que me fui encontrando con estos hombres esparcidos por toda Francia. Pude encontrar, digamos, en los meses siguientes, que fue un año, digamos, pude encontrar a 5 de entre ellos. En total, poco a poco fui encontrando 7. Y encontré dos más que no quisieron hablarme. Y que cuando les llamé, digamos que no me insultaron en absoluto, pero estaban enfadadísimos. Y me decían, ¿pero qué viene usted ahora? ¿Qué quiere usted ahora, a estas alturas? ¿A qué viene a preguntarnos? ¿Por qué quiere saber nuestras vidas? ¿Por qué quiere saber? ¿Por qué no se han preocupado antes? Y yo ya podía explicarles, oiga, que como le había explicado a los otros, estos dos no quisieron, por razones diversas, no quisieron ni el uno ni el otro, y luego supe que habían muerto poco después, el uno y el otro, y siempre me ha quedado en el alma el que no pude saber, aunque ellos, los otros, sí que hablando y contando sus historias, pude reconstituir los hombres de la 9. Esto fue el primer encuentro. Y el primer encuentro también, hasta ese momento, para mí eran también los soldados de la segunda división blindada del general Leclerc. Eran todavía esto. Pero de repente empezaba también a ver la opinión francesa. Y el primero que fui a ver era un teniente de la 9, porque los principales de la 9 habían también oficiales, pero los principales eran franceses. Y entonces yo comienzo en francés a decirle, entonces señor, usted estaba en la 9. Y se queda mirando, se hace hacia atrás y dice, no señora, yo estaba en la 9. Y fue la conciencia total y me dijo, todo el mundo la llamábamos la 9. Todos los que estábamos con ellos lo llamábamos la 9. Porque habían 3 compañías diferentes, españoles en todas las compañías, pero en esta eran prácticamente todos españoles. De 160 hombres, 146 eran españoles, con todas las características y con todo. Y entonces todos, incluido el general Leclerc, no decían nunca la 9, decían la 9, cuando tenían que enviarlos al combate, cualquier cosa. Y claro, me di cuenta de la dimensión que tenían estos hombres y poco a poco, con ellos, con los testimonios, con los archivos, con todo, fui dándome cuenta de que había una página de historia de Francia que no se había contado. Hechos históricos que me parecían muy importantes, porque incluso cuando me voy a buscar fotos en los archivos, me encuentro una fotografía que ponía detrás, primera tanqueta que llegó hasta el Ayuntamiento de París. Y cuando vuelvo la fotografía ponía Guadalajara. Es decir, que estaba en los archivos franceses. Y sin embargo, los historiadores franceses, ninguno, y se ha escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la liberación de París, y nunca. Y sobre todo me doy cuenta también de que el ayuntamiento y el gobierno parisino, todos los años, el 25 y 26 de agosto, conmemora la liberación de París. Y resulta que estos hombres habían entrado el 24 de agosto. Y el 24 de agosto parece ser que cuando en Londres se da, porque entonces naturalmente no había teléfonos ni todas estas cosas como tenemos ahora, ni las maquinarias que tenemos ahora, y en Londres cuando se da la noticia de que las tropas de Leclerc, las tropas aliadas de Leclerc, han entrado en París, en muchas ciudades del mundo salen a la calle, cantan y dicen, ahora los nazis ya no ganan la guerra. Han entrado en París, las tropas han entrado en París, han liberado París y no saben. Y ese día que se celebra así en el mundo es el día que Francia ignora. Y claro, me pareció de un injusto,
de un injusto tremendo, sobre todo conforme avanzaba en el trabajo y conforme me daba cuenta de que eran hechos históricos, de que voy consiguiendo las fotografías, de que voy consiguiendo los testimonios, de que voy consiguiéndolo todo y de que efectivamente cuando envían a la 9 a París, cuando llegan hay todavía 20.000 alemanes armados, están todavía los tanques, muchos tanques alemanes por diversos sitios y los envían y podía haber pasado todo, pero cuando Leclerc envía a estos hombres los ha visto ya combatir. Y hay que decir que una de las cosas no es que fueran, porque a veces han dicho, es que usted parece que pretende que sean más valientes, que no eran más valientes, eran tan valientes, pero tenían la experiencia de la guerra de España. Y esto fue muy útil, muy útil en el combate de los franceses después por todas partes, porque lucharon en África, lucharon en Noruega, lucharon en diversos sitios y la presencia española en todos estos años de trabajo se ha ido mostrando, estaban allí y esto fue lo que dio paso primero a la 9 y bueno, desde entonces cuando lo envié el libro a la editorial que quedó Ediciones B, me dijeron, bueno, encontramos muy bien, muy interesante el libro, pero tenemos que cambiar el título. Está publicado en español, está publicado en francés y está publicado en inglés. Y en los tres se llama La 9, tal cual. Porque realmente después de haberla olvidado tanto tiempo, de haberla ocultado tanto tiempo, era preciso, necesario que su nombre existiera, que estos hombres existieran. Y bueno, creo que hoy existen. Muy poco, tendría que hacerse mucho más. Yo pienso que uno de los sitios donde todavía existe y hay mucho que hacer es aquí, precisamente en España. Pero estos hombres existen. Hoy en París hay un pequeño jardín, el del ayuntamiento, al lado del Sena, que si van a París, por favor, vayan a verlo. Es un pequeño, pero es un encanto, y está dedicado a los combatientes de la 9. Por lo tanto, existen, y en París también. Sí, iba a... Sí, me ha alargado. No, en absoluto. Es interesante lo que tú comentas y además muy interesante, absolutamente. Pero te iba a decir que en muchos casos las investigaciones surgen después de haberse conocido determinadas cosas. Y aquí tengo la impresión, y la impresión muy clara, que responde a una realidad que es al contrario. Es decir, que es primero tu investigación que lleva un conocimiento sobre esos soldados españoles, esos combatientes contra el fascismo, y que es a partir de ahí, precisamente, la publicación del libro donde llegan los reconocimientos, ¿no? Como decías, con el jardín y otras cosas, ¿no? Y incluso a ti te dieron la medalla de la Ciudad de Oro de París bastante recientemente, me parece, ¿no? Por parte de una alcaldesa, al fin y al cabo, también de origen español y nacida en España, ¿no? Como es Ana Hidalgo, ¿verdad? Bueno, para mí ha sido un placer enorme. Tengo que decir que yo no doy mucha importancia a las medallas y todo esto, aunque sí que he dado importancia a las medallas de los hombres que me las enseñaban, cuando me las enseñaban, porque al no haber existido, y para mostrarme que sí que habían estado, sacaban las medallas que les habían dado. Y me daba cuenta de que les habían dado todas las medallas militares, que tenían todo, pero mucho más que los franceses en su mayoría. Pero otras medallas no he sido sensible a otros que las reciben y todo esto. Sin embargo, esta sí que me emocionó. Me emocionó porque cuando ha sido este año pasado, con los 80 años de la liberación de París, Ana Hidalgo, es decir, me dijeron que me iban a dar una medalla de París. Bueno, París, yo adoro París y todo esto, me iban a dar una medalla y me dieron esa medalla. Y la verdad es que me emocionó porque pone París a Evelyn Mestida. Y esto era para mí muy bonito. Pero Ana Hidalgo dijo que era por el trabajo que se había hecho de recuperación de la memoria francesa. Y esto es lo que me parece bonito también. Es decir, que fuera esa memoria que había sido ocultada y que había vuelto, digamos, a ocupar un puesto. Esto fue también una de las cosas que me gustó de esa medalla, que guardo con cariño. Está metida en un cajón, pero la guardo con cariño. Sí, de todas formas,
De todas formas, Evelyn, claro, la 9 queda como la liberadora de París, etcétera, los primeros que llegan. Pero la 9 es mucho más, según lo que yo hacía ya tiempo que había leído tu libro y que ahora he vuelto a releer, ¿no? Pero había mucho más en esa de la 9, ¿no? Porque su estancia en África, de muchos de ellos, después, como has dicho, esta foto que se queda el pie en Inglaterra preparándose, después no solo en Francia, sino que también varios de ellos son los que toman el nido de águilas ya en territorio alemán de Hitler, ¿no? Y que eso yo no tenía absolutamente ni idea. Y bastantes de ellos luego son también combatientes en el maquis, o sea que son luchadores permanentes, ¿no? Comentábamos porque no nos conocíamos, digo personalmente, y por teléfono decía, claro, es que estos hombres fueron derrotados en el campo de batalla español, pero nunca se dieron por vencidos en su lucha contra el fascismo, ¿no? Porque una cosa es ser derrotado con las armas y otra cosa es darse por vencido. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones, ¿no? Porque ellos nunca se dieron por vencidos, ¿no? En esa lucha contra el fascismo. Esto es una cosa que me dijiste el otro día, justamente cuando hablábamos por teléfono, porque yo decía, los vencidos llegan vencedores a... Y tú dijiste los derrotados, y tienes razón, es mucho más apropiado decir que han sido derrotados, rodados además por, digamos, 4 ejércitos, porque hay que tenerlo en cuenta. Incluso uno de ellos, que en su testimonio me contaba que más que el hambre y más que los golpes que le habían dado, era la humillación lo que él había soportado muy mal en todo el tiempo que había estado allá, porque consideraba que él, que tenía 17 años cuando entró en la guerra, había luchado por las ideas que tenía, por la libertad, decía él, por los valores que representaba en aquel momento su lucha, que habían luchado contra los ejércitos, que habían luchado todo el tiempo hasta el final y que los habían recibido con la humillación enorme de los campos y el tratamiento que les habían dado. Y bueno, esto me parece que es muy importante y es cierto que aquella gente, yo diría que más que incluso la experiencia, bueno, la experiencia era muy importante, pero más que la experiencia incluso era la convicción de por qué luchaban, cosa que en aquel momento muchísimos franceses no tenían, muchísimos. Y esto fue la fuerza que tuvieron también y que Leclerc, el general Leclerc, descubrió rápidamente en ellos también. Sí, porque dices además en el libro, en alguna ocasión eran los más concienciados políticamente. Sí, no recuerdo más. Oye, ¿y no te importa contar lo del nido del águila? Naturalmente que no, porque una de las cosas, siendo derrotados, entrando en los campos, siguiendo luego todo el camino porque cogieron las armas en el 36 y las dejan en 1945 y tienen 17 años porque era la quinta del biberón, sobre todo la que entra en aquellos momentos, y estos hombres que luchan, digamos, hasta el final, es la 9, la única de todos los españoles, porque hubieron muchísimos españoles en muchos sitios, pero son los únicos que llegan hasta el nido de águilas de Hitler. Y precisamente este año, el 8 de mayo, se conmemorará el final de la guerra, los 80 años del final de la guerra, 1945, en los que están en una fotografía, siento muchísimo de verdad no haber traído, tenía que haberlo pensado, una fotografía preciosa, que están todos en el nido de águilas. Hay un aragonés, los 2 hermanos que estuvieron, uno en Mauthausen y el otro en la 9, que era un oficial de la 9, y están en el nido de águilas de Hitler. Y el otro que estaba también, porque tengo que decir que es algo también importante para ver, porque la 9 estaban siempre en es decir, afrontando, como ellos mismos cuentan, siempre en primera línea, afrontando a los alemanes. Y entonces son gente realmente especial. Son 146 cuando salen de de Inglaterra, cuando comienzan el combate en 1944, y llegan a Westergaden, al nido de águilas 16, contado por el mismo capitán de la 9. Llegan 16, han caído en el camino, muchos heridos,
y los otros muertos en el camino. Y uno de los que llegan a esto, que puede entrevistar también, de los que llegan hasta el nido de águilas, en la fotografía preciosa saca su casco y están todos puestos, pero él está con su casco así. Y para mí significa el momento ese de libertad, y siempre mientras trabajaba pensaba en la alegría de esos hombres. Y bueno, la alegría y la desilusión inmediata, porque la alegría de haber vencido y de creer que para ellos habrá España. Y bajan del nido de águilas, bajan de Westergaden, el general de Gaulle viene a darles las gracias y les dicen: la guerra ha terminado. Y naturalmente, ¿qué nos dice? La guerra ha terminado. Ahora la guerra ha terminado. Entonces se quedan, es decir, como se quedaron luego cada uno, esparcidos por Francia. Ninguno pudo volver de los que quedaron, de los pocos que quedaron, y naturalmente digamos que terminan, algunos no quieren decir que son héroes, pero para mí sí que son héroes. Héroes de una convicción, de una lucha por valores y de una capacidad. El hecho de que llegaran 16 significa cómo combatieron, cómo tuvieron que combatir, pero cómo combatieron hasta el final. Porque incluso hasta subiendo a Westergaden, que está en los Alpes bávaros, murieron también algunos de ellos. Y luego, pues naturalmente, veo que coges ahora el otro libro, porque trabajando con esto, me decía, eran miles y miles de hombres. Yo he tenido muchas peleas con historiadores franceses, con algún español también, pero sobre todo con franceses que me decían: pero si eran un puñado. Eran puñados. El mismo Jorge Semprún en el prólogo dice: eran miles y miles de estos hombres. Pero incluso aunque fueran miles y miles, aunque fueran 20.000, como puede considerarse, aunque fueran incluso, hubieran sido más, porque murió muchísimos en los diversos sitios que combatieron. Pero ¿dónde están los otros? Porque entraron desde que cae Barcelona a finales de enero de 1939, que comienza la retirada, lo que llamaron la retirada, entran a Francia más de 500.000, 517.000, según una carta que existe en los archivos de México, y 521.000, según otra carta de los franceses, que envían ya al gobierno de Franco a finales de abril, para decir, porque han preguntado cuántos han salido cuántos han llegado al revés, cuántos han llegado a Francia, y hay 521.000. Es la diferencia que podemos pensar pero ¿dónde están esos hombres? Porque Franco en aquel momento había dicho: el que no tenga sangre en las manos no tiene nada que temer. Pero aquellos eran soldados. Por principio podían considerarse, y además las noticias que llegaban en aquel momento es que se fusilaba con mucha facilidad. Aquellos hombres no podían volver. ¿Dónde están? Y naturalmente comencé a interesarme también, y aquellos hombres, muchos de aquellos hombres, estaban en la resistencia. Estaban en la resistencia y no solo poco a poco comienza a ver que están en la resistencia, sino que son los primeros que comienzan la resistencia en Francia y que ha sido, y es todavía olvidado, no quieren reconocerlo. Que, por ejemplo, Ponzán, un aragonés, es el primero que comienza las redes de Vaso en 1939 todavía, saliendo de un campo de concentración francés. Este hombre extraordinario, que pienso que se reconoce muy poco en España, no sé si en Aragón se le reconoce un poco más, pero que es un tipo extraordinario, este Ponzán. Es el primero, es uno de los primeros que comienza, alguien extraordinario que ha sido reconocido por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos, con medallas y con reconocimientos diversos. Y aquí pregunto a diversa gente: ¿dónde está? ¿Quién es Ponzán? Todavía estamos en este trabajo, y yo sí que le he dedicado un capítulo entero a Ponzán. He trabajado sobre él y sigo diciendo que me parece un tipo extraordinario, que tendría que ser más conocido, mucho más conocido.
y con él Ramón Acín, que era el hombre que era su maestro y que pienso que es maestro de maestros. Sí, te iba a decir, antes de entrar en ello, bueno, que claramente se nota, vamos leyendo, creo, que de la 9 vas a esto, ¿no? Es decir, a una multiplicación de historias claramente, de ir descubriendo a toda otra serie de personajes que no han estado en la 9, pero que han estado en plenamente de la Resistencia. Se sirve la metáfora fácil, a mí me recuerda un poco esa forma de trabajo como de las cerezas en cesta, ¿no? Que vas tirando de una y van saliendo otras y otras y otras, de una cesta muy abundante, que además es robusta. Y yo creo que lo expresas muy bien, en unas pocas palabras, en el principio de este libro, y ahora volved a vuestras casas, que es la frase siguiente, la de la guerra ha terminado, de Gaulle, ¿no? Entonces pronunciada por ella, ¿no? Cuando escribes, estaban, aunque no aparezcan en la historia, su combate usurpado, están como surcos, como cicatrices, rastro imborrable tras el oscuro silencio. Y sobre todo en la introducción, cuando dices, memoria descarnada, de vez en cuando aparecía aquí o allá el testimonio tardío de algunas de esas y esos combatientes en el olvido, porque también hay un capítulo que lo dedicas a ellas, ¿verdad? Exactamente. Traza diminuta pero presencia afirmada en el vacío de la historia. Allí estaban, por todas las regiones, ciudades, pueblos y rincones de Francia. En sus montes y montañas, en todos sus bosques pueden encontrarse pruebas de su presencia y su combate. La mayoría de ellos y ellas lucharon teniendo como horizonte y objetivo volver a España, a una España a la que pensaban liberar con la ayuda de los aliados. No fue así. Los supervivientes españoles de esta larga batalla lograron celebrar en el exilio la victoria en la que ellos habían participado, pero no pudieron volver ni a sus tierras ni a sus casas. Yo creo que son, leyendo el libro, ¿no? Esa proliferación, como decías, de los montes, de las distintas ciudades, de los distintos pueblos, de los distintos territorios, desde el sur francés, pasando por el macizo central a la Alta Saboya. O sea, es decir, esa es la sensación que queda. Es que allí estaban. Yo para hacer me estuve recorriendo, porque por ejemplo con la 9 todavía consigo hablar directamente con los hombres. Pero en estos habían muerto muchos de ellos. Y entonces solamente pude localizar a un par de ellos y luego a sus familias. Pero sus familias me contaban la historia de lo que habían vivido con sus padres y me habían contado y me habían dado las fotografías que están ahí. Las fotografías de ellos en el momento del maquis. Y luego me fui a las ciudades, me fui a Dordoña. Y entonces en Dordoña, ¿qué es lo que me encuentro? Que los diversos maquis que habían estaban dirigidos por españoles. Y todavía me encuentro con viejitos franceses que me decían así, Pinocho. Y Pinocho estaba Pinocho y Pinocha y Pinochín. Y luego localizar a Pinochín. Y Pinochín me cuenta también la historia de sus padres. Y naturalmente te das cuenta de la importancia que tuvieron. De la importancia que tuvieron esta gente y de que, por ejemplo, 50 y tantas ciudades, pueblos y ciudades de Francia fueron liberadas por ellos, como gente principal. Y bueno, está todavía, es decir, se conoce poquísimo el hecho de que esta gente estuviera ahí combatiendo. Y hay una cosa que en todos, incluso las familias y todo, aparecía muy frecuentemente, y era la palabra libertad. La palabra libertad puede naturalmente decirse con mucha facilidad y cada uno explicar, pero yo creo que en los que yo encontré y en la gente que me contaba era algo esencial, era algo importantísimo. Incluso una pequeña anécdota. Ellos llegan el 24 de agosto. El 25 de agosto luchan en París, se rinden los alemanes. El 26 está el desfile de la victoria. El 27 los llevan al bosque de Bolonia, donde se instalan y están unos cuantos días. Y el día 28 van a ir al Arco de Triunfo para hacer un homenaje a los que han caído en Normandía hasta la llegada a París.
Y no sé cómo se hace aquí, pero en Francia, cuando se hace un homenaje, digamos, a los muertos, en el Arco de Triunfo o cualquier sitio, pues dicen, tocan, se llama, no es la charabita, como decían, pues bueno, es un, ¿cómo? La corneta, la corneta, y después dicen el nombre de la persona muerta por Francia, mort pour la France. Y entonces Amado Granell, porque sus soldados se lo pidieron, dijeron que por favor no dijeran muerto por Francia, sino muerto por la libertad. Y aquel día todos los que habían muerto, franceses y otros, sobre todo los españoles naturalmente, sonó la corneta y dijeron muerto por la libertad. Seguramente es el único día en la historia del Arco de Triunfo que se dijo muerto por la libertad. Y es porque tenía un sentido profundo para ellos, mucho más que de la palabra que pueda tener libertad, quiero libertad para esto, para lo otro, el sentido profundo de la libertad. Bueno, yo ahí verdaderamente, bueno, yo creo que todas las historias que aquí cuentas, que son bastantes, que todas tienen ese engarce y demás. De todas tengo las pruebas de lo que digo. Sí, no. No hay nada que haya sido inventado. Y como me imaginaba que algunos historiadores me dirían, usted no es historiadora, usted no sabe, yo decía, por lo menos para poderlos defender, tener las pruebas de todo ello. Y tengo tanto de la 9 como de todo, tengo absolutamente todas las pruebas de lo que está avanzado en el libro. Y cuando se dicen de ciertas cosas que parecen increíbles que las hayan hecho, son ellos, como lo de la Madeleine. Sí, estos días hablábamos de la historia de la Madeleine, que un puñado de 36 soldados españoles, soldados civiles españoles, convertidos en soldados de la resistencia, consiguen que casi 1000, una división alemana, es decir, los vencen cuando están subiendo, porque ya ha habido el desembarco, y están subiendo para parar a los aliados que han bajado. Y lo organizan de tal forma que los alemanes los han encerrado un poco en una carretera que no pueden volverse hacia atrás los tanques y todo esto, y al mismo tiempo van cambiándose constantemente con los disparos. Y los alemanes creen que hay muchísimos, y luego cuando al final, después de 2 días de combate, se rinden, y el general que dirige aquello se da cuenta de que aquellos desarrapados que han luchado de aquella forma son los que los han vencido, saca su pistola y se tira un tiro allí mismo. Está el nombre del esto, que se puede comprobar, está todo, y se pudo saber que eran españoles porque los franceses hablaban siempre de la Madeleine, de los soldados de la Madeleine, pero se puede creer que eran franceses, naturalmente, que eran soldados. Y cuando uno va, porque dijeron, habían dado 32 medallas, y cuando uno va a buscar quiénes habían recibido esas medallas, en el libro están el nombre de todos los que han recibido esas medallas. Todos son españoles. Te he visto que es un cierto dolor, cuando has dicho eso de, en la forma de expresarlo, ¿no? Los historiadores dicen, bueno, que no, y tal, que eso. No, lo malo, hago como reflexión general, Lo malo es que cuando un gremio se considera que solamente él puede llevar a cabo las investigaciones o decir certezas, en cualquier tipo de gremio, O sea, hace falta, sobre todo, pienso, mucha más humildad en general para reconocer que no existe ese gremio, sino que existen voluntades de saber, formas de ir sabiendo, y que los caminos hacia el conocimiento, exactamente, son muy variados. Pero me daba esa impresión. De todas formas, a mí quizás especialmente me ha gustado este libro, lo digo, porque son muchas historias. Porque se habla mucho de la 9 y para mí es tan de... Para mí es que es, porque ha llegado a París, etcétera, etcétera, o sea, sin quitar ningún tipo de mérito. Pero aquí hay, digamos, historias como teóricamente más secundarias en cuanto a lo que es la relevancia, porque esto es lo mismo París para Francia que Madrid, además en estados centralistas,
Pero aquí hay eso que decías, ¿no? Por los distintos montes, los distintos bosques, los pantanos también. Y entonces es una multiplicidad, desde el sur, como decía, hasta la Alta Saboya, y una multiplicidad de historias y de nombres, Recuerdo, fíjate, porque lo pones, el poema de José Ángel Valente, del año 44, creo que lo escribe, es que a mí me ha traído, me vais a permitir en este caso, me vais a permitir una referencia personal. Yo no había releído el poema de José Ángel Valente hasta que lo he visto en el tuyo, pero entonces, en cuanto lo he empezado a leer, lo he recordado porque era un poema que en aquellos, cuando hacíamos teatros, ensayos, por los años 68, 69 y 70, o sea, decir, y muchos de esos poemas estaban prohibidos y eran semiclandestinos, yo lo empecé a leer, digo, si este es un poema que yo recitaba leyéndolo, ¿no? Y entonces ¿No ahora... sabías de qué? Sí, sabía que era de Valente y todo eso, sí, sabía más o menos, pero he alcanzado otra dimensión completamente distinta al poema, todavía más fuerte, con mucho más esto y los nombres cuando él los cita, que es como si me los hubieran devuelto permanentemente, ¿no? hacia la propia existencia, ¿no? Eso es bonito. Sí, pero digo, es que hay tanto desde el robo del tren que comentas, o los silencios de Tulle, ¿te llamas Tulle? Donde hay... la mayor parte además son españoles también, ¿verdad? A los que... Es una historia dolorosa, Sí, porque... Y solo se conoce el nombre de uno, ¿verdad? Que luego entrevistas al hijo. Sí. Es ahí, ¿verdad? Sí. 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 Pero Máximo Pastor, si no recuerdo mal, porque lo tengo bastante recientemente leído. Continúo llamándolo de vez en cuando y todo esto. Y... Sí. Es tremendo, porque en Tulle entran los alemanes, han habido unos combates, han matado a unos cuantos alemanes, creyéndose que los alemanes que estaban subiendo hacia Normandía estaban lejos ya. Y resulta que el jefe de estos dice, se entera de que han matado a estos alemanes y dice, volvemos. Y claro, llegan a Tulle, hay combate y rodean Tulle. Y cogen a todos los hombres y los llevan a una fábrica de armas que tienen allá, los encierran y dicen que los van a matar a todos. Y entonces están esperando que vengan para matarlos a todos y organizar aquello, y el alcalde del pueblo les dice, pero va a matar usted a todos los panaderos, no vamos a tener pan, va a matar usted a estos, van a matar... Bueno, termino diciendo que al final él va defendiendo a gente del pueblo y a los que considera que tiene que dejarlos porque si no, no pueden hacer nada. ¿Y quiénes quedan? Que no los defiende nadie. Los españoles que estaban combatiendo y qué es lo que hacen? Los cuelgan. Los cuelgan y naturalmente a los españoles, a los primeros que van colgando. A mí me parecía tan horrible, tan horrible. Y el 9 de junio, si van a Tulle, conmemoran esta fecha. Conmemoran esta fecha colgando en todos los balcones flores. Es la memoria. Es realmente impresionante. Pero solamente cuando Máximo Pastor estuvimos pidiéndole al alcalde que tuviera en cuenta, es decir, esa presencia española de la que no habían hablado nunca. Entonces hicieron un homenaje también a los españoles. Pero ahora que Máximo Pastor es mayor y no puede ir, la última vez que pregunté ya no conmemoran el nombre de los españoles. Y estaban allí. Y los colgaron allí. Y esto lo sabemos y tendría que contar porque he estado 3 veces para poder hablar con gente y es algo terrible, pero por lo menos está contado ahí. Es decir, que en Tulle colgaron a los españoles, los alemanes, pero hay un silencio sepulcral casi, porque hay una vergüenza enorme también. Yo muchas veces, incluso cuando pretendía juzgarlos por haber dejado colgar a los españoles, me decía, ¿qué hubiera hecho yo también?
En el caso de que conoces al otro y conoces al otro y puedes salvar a este y puedes salvar al otro, y a estos señores que están aquí también, pues no los conozco, mejor que los cuelguen a ellos. Pero en fin, para mí era terrible constatar aquello, comprobar aquello y ver lo que pasó, y que eran la gente que hubiera podido estar en la 9, porque eran los mismos. Y luego tienes Otro pequeño capítulo que es prácticamente al final, terminas con dos breves capítulos, bueno, uno menos breve, que es el de las ignoradas, ¿no? Referido a la lucha de las mujeres y la participación, con algunas también muy extraordinarias. Exactamente, Extraordinarias. y hasta algunos relatos espeluznantes, vamos. Espeluznantes, y hay que reconocer, es decir, había que reconocer en todo lo que hablaba que si no hubieran estado estas mujeres, incluso los miembros de la resistencia, todos los grupos de la resistencia que habrían, no habrían podido combatir como lo hicieron, no habrían podido tener armas en el momento adecuado, no hubieran podido hacer los atentados que hicieron contra los alemanes, no hubieran podido comer en muchas ocasiones, nada. Y aquellas mujeres, con el frío de Francia, con el frío de la Dordoña, con el frío de todos aquellos rincones, es decir, cogían una bicicleta y se jugaban naturalmente el que las violaran, todo, las violaban los mismos alemanes y las cogían naturalmente, porque no podían justificar, y menos todavía cuando eras una española que no podía justificar nada, que es lo que estaba haciendo allá o cualquier cosa, es decir, las mataban, las destrozaban. A una, en este caso no era española, pero incluso la cogieron y le cortaron la cabeza con un hacha. Es decir, estos casos se daban y sabías perfectamente que estas mujeres tuvieron un papel, por ejemplo, el papel de la Pinocha, que lo cuento un poco más porque su hijo me contaba detalles también y todo esto, pero es una mujer extraordinaria que se jugó constantemente la vida yendo de un lado para otro para poder salvar a los grupos de resistencia que dirigía Pinocho. Bueno, pues vamos si te parece con el tercero de los libros, ¿no? Casi uno podría decir, según estabas hablando, digo, este sería el de una mirada. Aquí coges más el telescopio para ver, digo, aquí en el de ahora volved a vuestras casas. Este primero es el combate que ellos tuvieron y que muestra simplemente que, como aquella señora de Cantabria me decía, no se cruzaron de brazos, no pararon de combatir. Es decir, llegan a Francia, entran les dicen, ¿quiere usted volver a España o irse a la Legión? Entonces muchos se fueron a la Legión. Y cuando porque la España, hay que decir, es la España donde está el régimen franquista, claro, en esos inicios. Irse a España, incluso hay uno de ellos, ir a la muerte prácticamente. Hay incluso uno de ellos que dice, yo no quería por nada del mundo. Bueno, el otro dice, yo no quería, pero cuando me dolía tanto la muela y me dijeron que allí me iban a sacar. Se va, le sacan la muela y entonces se da cuenta de que está en la Legión. Esto ya es un poco más humorístico, pero los otros, hay uno de ellos que dice, yo no quiero, y lo cogen y lo suben en un camión con unos cuantos más y se los llevan, y cuando está en la frontera, me voy a la Legión. Y entonces entraron esto y con ellos los llevaron a Noruega, combatiendo a 21 grados bajo cero. Pequeño paréntesis, el primero que se lleva una medalla, esto es histórico, lo cuentan incluso los franceses, el primero que se lleva una medalla militar en Noruega, en Narvik, es un español. Algunos me dirían, ya estás diciendo que son más valientes. No, pero fue un español. Es decir... Iba a decir que después de esa mirada así muy global y de grupos y de todo y de actuaciones, llegas al microscopio de una persona. De una persona. Porque siempre pensé que cada uno de ellos merecía una pequeña novela, merecía una pequeña historia, porque tenían en todo lo que habían vivido pequeñas anécdotas, pero en todo lo que habían vivido realmente era una novela. Es decir, cosas extraordinarias porque el momento era extraordinario. Y cualquiera, tal vez de nosotros, si hubiéramos tenido que vivir esos instantes, pues tendríamos también cosas
de esas que no podemos imaginar, que podamos asumir o que podamos hacer o que podamos, y sin embargo existen, porque están ahí. Y aquí pasabas eso, al cementerio de los locos, con ese título, La vida extraordinaria, como antes decíamos, de Francesc Tosquelles, ¿no? El psiquiatra que además tiene, bueno, Señalban, la psicoterapia institucional como método que luego ha sido muy desarrollado y demás, ¿no? Y que a mí también, como vida personal, me ha fascinado desde sus orígenes en el POUM y de su juventud, y como personaje en sí mismo, contradictorio en muchas cosas. Sí, eso hay que ver lo que escribe, porque aquí también recoges los escritos desde sus hijos, lo que piensan posteriormente, quienes le conocieron, luego otro tipo de psiquiatras, o sea, está muy hilvanada, ¿no? Y ahí, bueno, si te parece, no se trata de desentrañar todo ello ni nada, pero sí un poco ese mismo título del cementerio de los locos, ¿no? O sea, y los porqués, porque además me ha parecido muy sugerente, ¿no? Y luego los personajes que aparecen como el poeta, exactamente, y ese poema de la libertad, pero que no sabías, sí, yo ese poema lo conocía a su mujer, ¿no? Que es la segunda mujer, porque la primera era Gala, la que luego fue mujer de Dalí, porque ahí está el mundo del surrealismo y el dadaísmo, ¿no? Es que fue ese momento. Claro. Cataluña, yo por ejemplo no sabía que Cataluña le habían nombrado la pequeña Viena. Sí. La pequeña Viena porque resulta que naturalmente está Freud, está todo aquel momento que había y al mismo tiempo subiendo el nazismo. Y como muchos eran en aquel momento, la psiquiatría de Freud eran judíos también, empiezan a salir de los países de allá. ¿Y dónde va? Uno de los primeros se van a Barcelona. Y en Barcelona los acogen muy bien. Y entonces va diciendo a los que quieren venirse, piense bien, y se instalan toda una serie de psiquiatras en Barcelona. Y hacen entrar la psiquiatría de Freud en Barcelona. Y parece ser que muchos psiquiatras que después han habido por España han bebido, digamos, de aquel momento y la llamaban la pequeña Viena. Y Tosquelles es como un representante de aquella época, porque es verdad que es un personaje, como dirían, alguno diría que está loco, pero es un superdotado que a los 2 años y pico se rebela contra su madre, por ejemplo, y entonces comienzan unas pequeñas, se rebela contra su madre con razones, es decir, porque a él lo han dado a una señora, porque la madre trabaja con su padre en Reus y no quiere darle de mamar y todas estas cosas, y lo da a una señora para que lo cuide. Y durante 2 años esta señora lo cuida y él crece maravillosamente cerca de Reus, pero en el campo, con un burrito, con gallinas, con todo, y es muy feliz. Pero a los 2 años y algo la señora dice, bueno, ahora podemos recuperar ya al niño. Y entonces el niño no le perdona a la madre que lo saque de allá. Y la forma de rebelarse pues me pareció extraordinaria también, es decir, empieza ahí el psiquiatra ya a trabajar. Y este hombre que hace todos unos estudios brillantes allá, que su padre lo envía a la universidad, pero él le pide al padre, tiene que pagar el padre en aquel momento, y le pide que lo deje trabajar a él solo en su casa con un par de amigos y que el dinero que da la universidad que se lo dé a él. Así comienza. Y este hombre que se revela naturalmente, tiene además un tío extraordinario, un médico de estos de cabecera, como dirían, de estos que iba a las casas, un médico de verdad de los de la época, que había leído ya a Freud, que leía todos los personajes de Europa y todo esto, y él entra y comienza a vivir todo esto, y además es muy amigo del que dirige el psiquiátrico de Reus, que era uno de los más importantes de España. Y entonces, en todo este contexto, él se lanza hacia la psiquiatría, porque todos los domingos su padre iban a jugar al fútbol al psiquiátrico con los locos. Y comienza ya un contacto, además con el que dirigía el psiquiátrico de Reus, que es un personaje extraordinario también, y que pensaba que los locos eran simplemente otra clase de gente, pero que eran tan normales
no podían ser tan normales como de todo. Empieza a humanizar al loco, a no tenerlo como lo tenían hasta entonces. Y Tosquelles crece ya con esto. Naturalmente está la parte psiquiátrica, está la parte del PUM, es decir, entra en el Partido Comunista. En aquellos momentos los partidos se dividen, entonces él está el del PUM, él entra en el PUM, toda una serie de cosas, llega a la guerra y por ejemplo, yo no había pensado una cosa simplemente de las que hace. Él lo nombran jefe de psiquiatría durante la República y va a poner centros psiquiátricos en primera línea del frente. Y yo no había pensaba siempre que los que luchaban mataban y morían, pero que se volvían locos no se me había ocurrido de aquella forma extraordinaria como lo cuenta Tosquelles. Y se volvían locos. Y entonces en primera línea es donde atendían a estos que se volvían locos, que perdían Y bueno, ya me parece interesantísimo. Hay toda una serie de historias, la guerra, cómo vive la guerra y todo, y cuando termina la guerra, él no sale con la retirada, sale un poco después porque tiene que llegar desde donde estaba hasta Asturias, y en Asturias le preparan con otro amigo y cruza la frontera. Su mujer lo ha ayudado y él cruza la frontera, los dos amigos a pie, cruzan el Moncayo. Y llegan a Francia, campo de concentración, Cefón. Cefón es el único campo de los muchos campos que hubieron por toda Francia que tuvo un centro psiquiátrico que monta Tosquelles. Porque cuando entra allí en Cefón se da cuenta de que hay 16.000, 17.000 personas que están matándose, suicidándose, peleándose, destrozados, todo. Y consigue que el director del campo acepte poner un centro psiquiátrico. Y va atendiendo y va haciendo escaparse a algunos también y todo esto. Es decir, comienza allí ya una resistencia. Estamos en 1940, que es lo que es extraordinario. Y hay un centro, al mismo tiempo como han ocupado los alemanes la guerra de Francia ya con los alemanes se han llevado a muchos prisioneros franceses que han sacado de centros psiquiátricos también franceses, y entonces necesitan gente. Y se enteran de que en Cefón hay un psiquiatra que está tratando, y entonces van a por él para decirle si quiere trabajar en este centro. Este centro es el pueblecito donde van completamente perdido. Tuve que irme de París hasta Béziers, de Béziers coger otro tren que te llevaba durante 4 horas chuc hasta otro pueblo, y en ese pueblo cuando llegas te coge un autobús que te lleva hasta allá arriba, un lugar perdido completamente, que era donde llevaban era un castillo medieval, pero era allí donde estaban los locos, que además para postre, al entrar los alemanes en París, se trajeron de algunos psiquiátricos de París, se trajeron a gente allá. Estaba lleno y se llevan. Tosquelles acepta de irse y comienza a dirigir. Y es extraordinaria su historia porque comienza a cambiar. Por ejemplo, le da los martillos, es el primero que da los martillos a los locos, con comillas, para que rompan las paredes de sus celdas. Es el hombre que cambia la psiquiatría en Francia. Entonces yo cuando me entero de él, me doy cuenta de que ha hecho una cantidad de cosas. Por ejemplo, mayo del 68 y los psiquiátricos de mayo del 68, de Rida y muchos más, se han inspirado en Tosquelles. Y Tosquelles es un perfecto desconocido. Y me interesó mucho este hombre. Y bueno, lo del cementerio de los locos es porque al llegar al pueblo, en ese pueblecito de nada, yo encuentro a la familia de Tosquelles y me cuentan y todo, y en ese pueblecito que es un encanto en medio de todo, arriba del todo, hay un pequeño cementerio que era el cementerio de los locos. Y luego más abajo había un cementerio normal, que era el cementerio de la gente del pueblo. Pero los locos están enterrados allí arriba. Y cada tumba de los locos tenía simplemente un número. No tenía ni nombre. Y bueno, a mí me impresionó mucho
imaginarme a esta gente que los enterraban simplemente número tal, venga, una caja, allá, y ponían una cruz, y en la cruz estaba el nombre. Y de repente entras allí y era un cementerio sencillito, pero con un encanto enorme. Y para postres, Paul Éluard, porque él, en medio de los alemanes 1941-1942 que estaban invadiendo Francia, que estaban a algunos kilómetros de este pequeño pueblecito, los alemanes en este psiquiátrico, en este castillo medieval, crea la resistencia. Y grupos de resistencia que tenían heridos... Incluida la monja con una metralleta, ¿no? La superior. Termina haciendo que la monja tenga en su habitación una metralleta por si la necesitan. Es decir, un tipo realmente increíble. Y cuando habían heridos de la resistencia, los traían al psiquiátrico para que en las cuevas habían organizado de poder cuidar a estos psiquiátricos. Bueno, pues este hombre me fascinó y pensaba que siendo incluso un individuo, él, por ejemplo, hace llegar a Éluard, hace llegar a toda una serie de gente, organiza allí la resistencia, consigue hacerlo con el peligro que corría, porque él era catalán, era psiquiatra, era republicano, era todo. Los alemanes lo hubieran matado enseguida si lo hubieran cogido y si lo hubieran podido leer. Pero yo me imagino que pasaban por la carretera cercana, decían, no, ahí está el psiquiátrico. Y esto lo salvó. Esto lo salvó y luego ha hecho cambiar la psiquiatría francesa, muchísimos elementos de la psiquiatría que emplean todavía hoy en día y que han empleado sobre todo Mayo 68, 70, 80, todos estos años, estaban inspirados en los trabajos de que él había hecho directamente con los enfermos allá. Y bueno, me pareció que era interesante y además era uno de los que yo decía, cualquiera de ellos podría tener una historia. Pues bueno, cuando llegó Tosquel dije, una historia, ahí está, porque podía haber cogido otros, pero bueno, esta historia estaba ahí. Te quedan bastantes por escribir, digo, bastantes historias. Yo creo bueno, que... si os parece, vamos a dar paso al coloquio, como antes os lo decía. Solo antes el decirte que, padre que te lo comentaba por teléfono, que en el libro se traduce admiración, en los distintos libros, y yo diría hasta legítimo orgullo. Y que eso lo transmites y que yo al menos también lo siento, ¿no? Y a escala general de los distintos combatientes, donde en muchos casos simplemente apuntas, bueno, pues es anarquista, es del Partido Comunista, o es socialista, o es de izquierda republicana, o es del POM, pero donde luego ya no hay más, afortunadamente pienso, más tipo de tratamiento, porque todos ellos estaban unidos precisamente en, digamos, en un hecho fundamental, que era la lucha contra el fascismo. Y quizá convenga no olvidar jamás que el vientre que parió al fascismo es siempre un vientre fecundo. Aunque no sea precisamente esperanzador estas últimas palabras mías. Pero no hay que olvidarlo jamás. Bueno, si os parece, pasamos al coloquio.